Sean muy bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Dudas de Cultivo. El día de hoy tenemos un tema interesantísimo, que es el déficit de presión de vapor. ¡Qué interesante! ¿Qué significa esto? ¿Para qué sirve? Si quieres saber más de esto, ya sabes, quédese. Pero antes de partir con este capítulo tenemos que darle las gracias, por supuesto, a nuestros queridísimos auspiciadores, porque sin ellos nada de esto sería posible. Así que les damos las gracias a D-Light, expertos en iluminación. Vayan a ver su nueva línea Quantum Square, que realmente está increíble. También le damos las gracias a Dutch Passion, banco de semillas con más de 35 años de trayectoria produciendo las mejores semillas de cannabis para que éstas lleguen a tu hogar. Y por último, pero no menos importante, le damos las gracias a Quema Smoke Shop, este e-commerce que tiene las mejores pipas para quemar el chingue. Hoy día tenemos un capítulo increíble que se trata de BPD. Pero entonces, ¿qué es el déficit de presión de vapor? Es una excelente pregunta. El déficit de presión de vapor es un concepto fundamental para la fisiología de las plantas y que refiere a la diferencia entre la presión de vapor de agua en el aire y la presión de vapor de agua cuando este mismo aire está saturado de vapor o de agua. O sea, el DPV es la cantidad de humedad que le falta al aire en comparación a la máxima humedad que puede contener ese mismo aire en una temperatura ambiente. Comprender el DPV es esencial para entender cómo las plantas regulan su proceso de transpiración y de flujo de agua en su interior. La transpiración es el proceso mediante el cual las plantas liberan vapor de agua a través de los estomas, que son estas pequeñas aberturas que se encuentran en hojas y tallos, y esto les permite entonces absorber nutrientes y regular su temperatura. Entonces, cuanto mayor sea el déficit de presión de vapor, más rápido se va a evaporar el agua, se va a producir más evaporación, ya que el aire tiene una mayor capacidad de absorber este vapor de agua. Ahora imaginémonos que tenemos dos plantas absolutamente idénticas en diferentes ambientes. A la primera planta está en un ambiente con alta humedad, lo que significa que el aire va a estar absolutamente saturado de vapor de agua. En este caso, el DPV será bajo, ya que la diferencia de presión de vapor entre la planta y el aire circundante no será muy alta. Por lo tanto, la planta no va a liberar mucho vapor de agua a través de sus estomas porque la humedad ya está presente en ese ambiente. Ahora, la segunda planta, imaginémonos que se encuentra en un ambiente seco, con una baja humedad en el aire. Aquí el DPV será alto, ya que la planta tiene una presión de vapor de agua más alta en comparación con el aire seco circundante. Para equilibrar esta diferencia de presión, la planta tenderá a liberar más vapor de agua, ya que el ambiente se lo exige. En este punto es donde entran nuestros queridos y amados estomas, que son estas pequeñas boquitas que permiten de alguna manera controlar todo este proceso de transpiración vegetal. Los estomas son entonces estas estructuras claves para la regulación de la transpiración de las plantas. Estas pequeñas aberturas se encuentran en las hojas y en los tallos de las plantas y actúan como verdaderas válvulas de agua, dejando salir o reteniendo la transpiración de la planta. Cuando estos estomas están abiertos, permiten el intercambio de gases, es decir, la absorción de dióxido de carbono para hacer fotosíntesis y la liberación de oxígeno y agua. Todo esto gracias a la transpiración que permite este movimiento interno, siendo esencial para la vida de las plantas, ya que posibilita el transporte de nutrientes y ayuda a controlar el calor en la hoja, porque cada vez que se libera una molécula de agua al ambiente, esta se lleva consigo un poquito del calor de la hoja. Es la abertura de los estomas lo que permite la salida del vapor de agua, creando una presión negativa entre la atmósfera y la planta. Y ahí, la absorción de nutrientes, ¿qué? ¿Cómo funciona eso? Aquí entra la magia del agua. Gracias a la capacidad de adhesión del agua, que es una de sus propiedades, esta presión negativa en las hojas se transmite directamente a las raíces, obligando al agua del sustrato a ingresar dentro de nuestras queridas plantitas, trayendo consigo todos esos deliciosos minerales. O sea, bueno, para mí no son deliciosos, pero para la planta sí. Así, cada molécula de agua que la planta pierde en el ápice se transforma en succión en las raíces. Es igual a como si usted estuviera absorbiendo con una pajita. Lo mismo. O con un popote. Entonces vemos que el DPV y la transpiración están estrechamente relacionados con términos muy importantes para la fisiología vegetal, como es el de la turgencia y la marchitez. La turgencia se refiere al estado de una célula o un tejido vegetal cuando éste se encuentra completamente hidratado y rígido debido a la presión ejercida por el agua en su interior. Cuando la planta está bien hidratada, sus células están turgentes y esto entonces es lo que le otorga soporte estructural. Cuando la planta
planta está hidratada le permite hacer fotosíntesis muy eficientemente, liberando agua a demanda para poder absorber dióxido de carbono y nutrientes que tanto necesita. Por otro lado, la marchitez ocurre cuando la planta pierde más agua de la que puede reemplazar. En este estado, las células y tejidos vegetales pierden turgencia y se vuelven flácidos. Esto va a hacer que nuestra planta ocupe un espacio mucho más pequeño que si la planta estuviese absolutamente turgente. Esto obviamente va a ayudar a que la planta reciba menos luz y por lo tanto va a reducir la cantidad de calor que está recibiendo y por lo tanto va a tener menos evaporación. Debemos decir que obviamente un tallo, una planta flácida está indicando que tiene problemas de hidratación y por lo tanto tiene que ser hidratada rápidamente, si no, lamentablemente va a estar destinada a la muerte. Es muy importante que tenga turgencia nuestras plantas, ojalá todo el tiempo. El conocimiento entonces sobre el DPB, los estomas, la transpiración y el flujo de agua nos brinda una valiosa comprensión de los mecanismos que regulan la transpiración de agua en las plantas y nos ayudan a entender cómo las plantas van respondiendo a las distintas condiciones ambientales, es decir, cómo se van adaptando a los distintos entornos y cómo podemos sacar provecho de la manipulación del ambiente para tener en el fondo mejores cultivos. Bueno, pero hemos hablado mucho de este concepto en general, en modo teórico, pero llegó el minuto de verlo en términos prácticos. ¿Qué significa el DPB en términos prácticos? Lo primero que tenemos que entender es que el DPB en realidad es un indicador de cuánto nuestras plantas van a empezar a transpirar y que nuestra planta requiere distintos niveles de transpiración en los distintos procesos de su vida o en las distintas etapas de su vida. Para esto entonces nos vamos a ayudar de nuestros queridos gráficos. El primer gráfico que vamos a mostrar es el de temperatura. Como podemos ver, estos son los niveles de temperatura que se encuentran dentro de mi indoor. Podemos ver en el eje X, en el fondo en el eje de abajo, podemos ver la hora a la cual se registró esa temperatura y en el eje Y podemos ver la temperatura que se alcanzó en ese minuto. Entonces lo primero que podemos ver es que hay un pic de temperatura a las 4 de la mañana y esto es porque yo enciendo, o mi indoor se enciende sus luces a esa hora, es decir, a las 4 de la mañana hay un pic de temperatura el cual aumenta. Entonces a esa hora nosotros podemos ver un pic de temperatura el cual también coincide con un aumento de la humedad ambiental. Lo primero que tenemos que entender es que la temperatura y la humedad ambiental están íntimamente relacionadas, es decir, a una mayor temperatura el aire va a permitir mayor cantidad de agua, por lo tanto la humedad también se va a ver afectada. Entonces lo que primero podemos notar es que hay un pic de temperatura a las 4 de la mañana, que es el minuto en donde se enciende la iluminación en mi indoor, y conjunto con ese pic también vemos un pic de humedad. La explicación para este cambio en conjunto de temperatura y humedad tiene que ver con el hecho de que la temperatura va a afectar directamente la cantidad de agua que va a permitir o va a soportar un ambiente, y de hecho esto es el concepto de humedad relativa. La humedad relativa es la humedad relativa a la temperatura de un ambiente específico. Por eso la humedad relativa a distintas temperaturas, si bien va a ser la misma humedad, la misma cantidad de humedad relativa, van a tener distinta cantidad de agua, y eso obviamente va a hacer que también nuestras presiones o nuestras diferencias de presión de vapor vayan a ser distintas independientes de que la humedad relativa sea la misma. Y esto es lo que nos va a permitir el DPB. El DPB nos va a permitir comprender las diferencias de temperatura y humedad independiente de la temperatura, es decir, viendo la cantidad de presión de vapor, la cantidad de presión que está extrayendo el aire caliente o el ambiente a nuestras plantitas. Y esa es la gracia. Y entonces quiero mostrarles, por supuesto, el resultado de la mezcla de estos dos gráficos anteriores que mi termohigrómetro hace automático y lo transforma en BPD, que ahora estamos viendo ahí entonces como cuando se enciende la luz y aumenta la temperatura y aumenta conjunto la humedad, y podemos ver que con el tiempo, luego de aumentar la humedad, empieza a bajar la humedad con esta misma temperatura y vemos el aumento en BPD progresivo a lo largo del día, llegando a 1.7, 1.8 kilopascales en el máximo. ¿Qué significa esto entonces? Que nosotros debemos ir controlando la cantidad de presión de vapor a lo largo de nuestro cultivo para que se vaya asociando obviamente a las distintas etapas de nuestra planta, porque recordar que la diferencia de presión de vapor es equivalente a la cantidad de agua que le estamos exigiendo a nuestras plantas. Más extracción de agua va a significar que nuestra planta va a trabajar más, es decir, va a hacer más fotosíntesis, y esto pasa igual que un deportista de alto rendimiento o como uno cuando parte haciendo un ejercicio. Uno no puede partir haciendo un ejercicio, por ejemplo, si uno quisiera partir levantando peso, no va a partir con 100 kilos, tiene que partir con un peso menor, de manera que en el fondo el organismo o en este caso los músculos se vayan adaptando a ese peso.
Lo mismo sucede con las plantitas. Entonces vamos a partir con una cantidad de kilopascales que va a ser bastante menor durante la germinación y el vegetativo, y a medida que la planta vaya creciendo y vaya endureciendo y teniendo a mayor cantidad de raíces, es decir, y haya utilizado mejor el espacio y pueda absorber mayor cantidad de agua desde sus raíces, vamos a ir aumentando la cantidad de kilopascales hasta un punto máximo en donde vamos a llegar en floración, que es el minuto en donde las plantas más trabajo están haciendo. Porque una de las cosas más importantes que podemos ver en este último recuadro es la coloración de las distintas etapas de cultivo. Entonces podemos ver que cuando ya llegamos a floración debemos aumentar el metabolismo de la planta porque queremos que produzca muchas flores, y para producir muchas flores necesita hacer mucha fotosíntesis y absorber muchos nutrientes, y dado que los nutrientes se absorben a través de evaporar agua, entonces tenemos que evaporar mayor cantidad de agua, por lo tanto aumentando la cantidad de kilopascales. Regla general entonces: mayor cantidad de presión más transpiración igual a más trabajo, es decir, cogollos más grandes. Menos presión de vapor de agua equivalente a menor cantidad de transpiración equivalente a menor cantidad de trabajo, es decir, más descanso. Términos muy simples: a plantitas pequeñas le vamos a entregar más descanso, un ambiente más benigno para ellas, mientras que a plantas que estén florando le vamos a entregar ambientes más duros, que la planta tenga que trabajar, que tenga que engordar y que tenga que absorber mayor cantidad de nutrientes. Eso en simple. De esta manera entonces podemos ir utilizando el BPD. Ahora les tengo un último tip. El BPD también nos permite comprender que las plantas pueden evaporar la misma tasa, es decir, que pueden tener la misma cantidad de presión de vapor en distintos niveles de humedad y temperatura. Y esto entonces nos permite tener cultivos mucho más dinámicos, donde podemos cambiar la humedad y la temperatura dependiendo de las condiciones en las que nos encontremos. Y sin embargo, a pesar de haber cambiado todo esto, en conservar la misma tasa de transpiración o la misma déficit de presión de vapor. Imaginémonos, suponiendo que uno quisiera trabajar, por ejemplo, a 1.1 kilopascales, como podemos ver en la tablita esa de los colores, podemos seguir entonces en esta tablita la diagonal y veremos cómo podemos mantener esta misma tasa de presión de vapor, pero en distinta humedad y temperatura. Entonces, con estos conceptos y con todo este conocimiento, nosotros podemos de alguna manera ir manipulando nuestro cultivo. Si es que por ejemplo, nos pillemos con algún tipo de problema o situación en la cual tener una humedad muy baja va a significar un problema, como podría ser la aparición de arañita roja, nosotros podemos rápidamente cambiar la situación de nuestro cultivo, disminuyendo la temperatura y aumentando la humedad, y de esa manera entonces podemos controlar la arañita roja, pero sin perder la misma cantidad de presión de calor que estábamos teniendo anteriormente. De esa manera entonces podemos mejorar la situación para nuestras plantas dependiendo de las condiciones ambientales. Espero entonces que este episodio les haya servido para poder entender cómo controlar y manipular su ambiente y obtener de esta manera mejores cultivos y mejores plantas. Eso, les recuerdo que el cannabis es una droga y como cualquier droga tiene efectos aparejados a su consumo. Si usted es menor de edad, le recomiendo en la medida de lo posible abstenerse de su consumo, ya que puede tener efectos negativos en su vida a largo plazo. Y si usted es una persona con un sistema nervioso central ya desarrollado como yo, igual le recomiendo abstenerse de consumos excesivos, ya que estos también pueden tener efectos negativos. Recuerde que lo más importante es su bienestar. Eso, chicos y chicas, espero que les haya gustado este capítulo. Yo sé que fue un poco árido, pero traté de hacerlo lo más amigable posible con la mayor cantidad de ejemplos. Si usted tiene más ejemplos sobre cómo utilizar el BPD y para qué lo utilizan, déjenlo en los comentarios y nos vemos en otro Dudas de Cultivo. ¡Alto, alto, 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 alto! Les recuerdo que si les interesa este tema y quieren leer sobre esto y mucho más, pueden ir al blog de Dutch Passion, que se lo dejamos en la descripción o por acá o por alguno de estos lados. Véanlo, se los recomiendo.